Los periodistas siempre han tenido mucha voz en las mesas de redacción. En la redacción un periodista decía, es que esto es verdad, es que esto lo he contrastado, e iba a misa, aunque estuviera en vilo un contrato de un gran anunciante. Sin embargo, ahora creo que en muchos periódicos importa más el acuerdo económico anual de grupo, de la empresa que hace la publicidad, que la verdad. Hoy, episodio diferente y lleno de energía, ya que nos visita Susana Criado, que es una de las personas de la radio económica más importantes que hay en España, de Radio Intereconomía. Con ella vamos a hablar cómo se mete uno en la radio, cómo era la radio antes, cómo es la radio ahora, y también hablamos de temas complicados sobre la profesión del periodista, temas de precariedad, temas de sesgos políticos económicos e inclusive si son o no son periodistas aquellos que presentan programas un poquito cuestionables. Entonces, si como a mí te interesa saber más de los medios de comunicación, el de hoy es tu episodio. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, fenomenal. Aquí a la expectativa y en el otro lado, porque estoy acostumbrada a preguntar yo y ahora, no sé. Sí, eres la primera profesional de la comunicación que pasa por este podcast. Los demás somos todos amateurs. Bueno, eso de profesional de la comunicación me parece que es mucho para mí. Estoy aprendiendo, ¿eh? Bueno, por lo menos que estudió algo así. Oye, estudié poco, todo hay que decirlo. Ahora nos vas a contar. Podríamos empezar. ¿Cómo tú en cierto momento de tu vida dices, yo me voy a dedicar a la comunicación audiovisual, al periodismo, a este tipo de cosas? ¿Cómo nace? Bueno. ¿Es una vocación o de dónde viene? No vocación ninguna. A mí la vida me fue llevando, aunque sí que creo que tú tienes que estar ahí, ¿no? Que las cosas no te llegan así estando en casa, tumbada en el sofá, sino que tú tienes que ir buscando, o como digo yo, abriendo puertas. Tú sabes que cuando yo era pequeña en el colegio, bueno, yo ni participaba, ni preguntaba, ni nada. Yo pasaba totalmente desapercibida y yo me sentaba atrás del todo. Y cuando hacíamos las obras de teatro, yo fui a un colegio de chicas, entonces solo de chicas, y hacíamos muchas obras de teatro. Y yo me acuerdo que en una que era Blancanieves y los 7 enanitos, yo era el mudito. Que no hablaba, no me lo imagino. Sí, no hablaba nada. Era un poco rebelde, eso sí. Pero no, yo siempre perfil bajo y esto de la comunicación, nada, ni de coña, jamás lo hubiera pensado. Pero ¿y cómo te metes a estudiar esto? Bueno, yo era un poco vaga. O sea, lo he de reconocer. Yo era una niña de 6,5, de 7. Eso sí, era de letras puras. A mí me encantaba leer. Y yo la literatura la devoraba. Bueno, y los comentarios de texto me apasionaba. Y bueno, pues entonces cuando tú terminabas de estudiar el COU entonces, pues tenías, si eras de letras puras, muy poquitas opciones. Tú podías hacer Derecho. Mi padre me decía, Susi, estudia Derecho. Susi, estudia Derecho. Y yo decía, esto es memorizar. Imposible para mí. Políticas, me decía, si quieres vivir bien, haz políticas, que ya verás, vas a vivir muy bien, vas a cobrar bien y vas a hacer poco. Y yo, ¿esto qué es si no se toca? Lo de la vocación de maestra tampoco nada. Y dije, oye, pues voy a probar con esto de la comunicación audiovisual, que entonces es comunicación audiovisual y tenía como 3 patas el paraguas. Periodismo, marketing y publicidad y comunicación audiovisual. Dije, pues audiovisual. Y mi padre me decía, ¿pero esto para qué sirve? Digo, no lo sé, pero suena bien. Y la verdad es que estuve durante toda la carrera diciendo, yo me he equivocado. Yo no pinto nada aquí. ¿Por qué? ¿Porque no te gustaba? ¿No se te daba bien? Porque yo era muy diferente a mis compañeros. Mira, mis compañeros eran muy frikis del cine, sobre todo. Ellos querían ser directores de cine, ellos querían ser grandes realizadores, llevar la iluminación y se sabían absolutamente todas las películas, el director de arte, el actor principal, el actor secundario. ¿Tú te acuerdas aquellos cuestionarios que rellenábamos cuando eras pequeño, que ponías una letra, la A, y decías nombre de casa, de país, de continente? Pues aquí lo mismo, pues actor principal, director, director de arte. Y yo decía, estos son unos frikis total. Y yo, bueno, pues iba, estudiaba lo justo, aprobaba y ya está. Pero durante toda la carrera pensé, me he equivocado, a mí me mandaban cablear y yo decía, ¿yo cablear?
Yo coger un cable para poner aquí las cámaras, por favor, que lo haga otro. O, oye, vamos a hacer la realización, hacíamos montajes pequeños. Hombre, yo lo hacía, pero era muy normalita. Y no, o sea, durante toda la carrera pensé, bueno, pues aquí estoy, sigo y ya está. Te dejaste llevar. Bueno, o sea, luego llegó, porque entonces cuando yo terminé la carrera, vinieron las televisiones privadas, Antena 3, también se lanzaba Telemadrid, y entonces yo apliqué para trabajar de becaria, porque en mi casa no se podía y había que trabajar y había que aportar dinero y sobre todo no depender, no pedir. Entonces yo apliqué para Antena 3, apliqué para Telemadrid y apliqué también para el máster de Radio Nacional, 5ª edición. Yo no quería estudiar, yo no podía pagarlo tampoco. Y hice las pruebas, que eran escritas, había mucho de actualidad, había mucho de redacción, y me dicen que adelante y que con una beca del 60%. Entonces dije, hay que decir que sí, porque no había otra cosa al lado. Y nada, empecé y ahí me enamoré. Y así llegaste al mundo de la radio, o sea, por Sí. casualidad. Si te hubiesen cogido en Antena 3 de prácticas, no hubieses llegado a la radio nunca. No. ¿Y en esa época la radio era una buena opción o todo el mundo quería la televisión? No, la radio, o sea, la gente no sabía ni que existía la radio. A mí me miraban diciendo, ¿pero está la radio? Pero, o sea, era yo como el bicho raro y como la alumna, no sé si pobre, conformista, un poco outsider. No. O sea, la radio no pintaba absolutamente nada. No se hablaba de radio, como si no existiera. Se le daba más importancia a lo que era televisión, las series de televisión, el cine, por supuesto. Luego, a mis compañeros de periodismo, pues el papel, pero la radio no. Okay. Entre mis compañeros no pintaba absolutamente nada. Y cuando tú ya terminas el máster y entras por primera vez a trabajar, o sea, ¿qué te encuentras cuando ya llegas a trabajar en la radio? Bueno, a mí, o sea, me apasionó por el ritmo. Era todo rápido, ágil, muy creativo, porque podías hacer reportajes. Bueno, que a mí la primera vez que me mandaron a hacer un reportaje dije, ¿y esto? ¿Esto cómo se hace? Porque en la carrera tampoco te enseñaban a hacer reportajes ni a leer. Entonces, a mí me apasionó mucho pues, el ritmo, el estar muy pegado a la actualidad, también leer del pasado, el montaje con las músicas, con los sonidos. Eran equipos muy grandes entonces, y luego, pues, está pasando, te lo estamos contando. Y como muy viva. Muy viva. O sea, yo siempre digo que la radio es el medio más caliente, porque tú, en el momento de hacer radio, tú ves si te equivocas o si sale bien. Tú ves si funciona el reportaje, hay ritmo, hay sintonía con el técnico, te mete las músicas adecuadas, te introduce los cortes o los sonidos también, los efectos chulos y dices, ¡buf! Qué bonito. ¿Y tú empezaste siempre detrás del micrófono o empezaste en otra cosa? No, yo detrás del micrófono. Yo, desde el principio. O sea, la parte técnica soy muy desastre. O sea, yo sé qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué permite una mesa de sonido y qué no permite. O sea, pero luego yo ponerme no tengo ningún tipo de habilidad. Sí que tengo, creo que cierta sensibilidad pues con las sintonías, con los jingles, esto pega, tiene ritmo, esto suena con las voces, pero lo que es yo, la parte mecánica, técnica, no, un desastre. Tú eras comunicadora. Oye, a mí me gustaría que, claro, porque hoy la cosa ha cambiado mucho, hay diferentes medios. Me gustaría que comentes la relevancia que tenían, bueno, todos los medios en general, la televisión, la prensa, pero en particular la radio, porque era importante la radio. O sea, tú salías en la radio y era relevante, y la radio como que ayudaba a moldear la opinión pública. O sea, háblanos de eso un poco, que hoy en día es muy diferente. Bueno, la radio era muy importante y las tertulias de información política, política nacional y política internacional eran muy importantes. Se cuidaba mucho el sonido, pero se cuidaba muchísimo el contenido. Se cuidaba también la realización. Todo programa de radio tenía el productor, que es un conseguidor y un solucionador de entrevistas, de personajes, de temas, de propuestas, y luego el realizador, que miraba muy bien que las músicas tuvieran sentido, que todo fuera acompañado de un efecto, de un ritmo, de unos tiempos, y eso le daba como una armadura y es que era, o sea, puro arte. O sea, simplemente los sonidos
contaban historias y te transmitían emociones, pero porque estaba muy, muy cuidado. El realizador conocía al presentador, conocía los temas y conocía perfectamente al técnico. Y bueno, yo creo que era un momento dorado. Y luego ahí la opinión, lo que se decía en radio, era verdad. Tenía, bueno, yo creo que sigue teniendo mucha credibilidad, pero una credibilidad bárbara. O sea, lo que se decía, quién se entrevistaba, cómo lo decía, el tono. Porque date cuenta que el tono, si hay una sonrisa, si hay un silencio, eso transmite muchísimo. Tú si hay un silencio en radio y no sé, te preguntan y te calles un momentín y dices, uy, va a decir algo importante. Es que es la emoción. Y si dices algo rotundo y te paras, tu cerebro resetea y lo guarda. Entonces ahí como la emoción llega mucho más. Se ha consumido mucha radio en el pasado por las mañanas para saber por dónde viene el día, la actualidad, lo que está pasando, y las noches eran del análisis, de la reflexión, con gente que de verdad sabía, con gente que de verdad controlaba los temas de geopolítica, de economía, de salseo también, ¿no? Claro. Sí, Entonces sí. era mayor producción, mayor profundidad y mayor impacto. Okay. Sí. Y a ti, has tenido una carrera larga en la radio. ¿Qué has hecho así que destacarías, que dices esto es lo que más me apasionó, lo que más orgullosa me siento? Mira, a mí me gusta mucho escribir. Ujú. A mí me gusta mucho el hacer los guiones, el buscarte las frases rotundas, las frases simples al mismo tiempo, que comunican, que llegan, y luego el utilizar un poco pues la voz, el ritmo, el tono, el silencio, el poder entrevistar a alguien y que haya conexión, que tú le estás mirando y dices, madre mía, me lo está contando, y el tío lo está disfrutando y tú también, y tú dices, esto llega al oyente, como tú ves que en ese momento funciona, que hay premio. Y además es instantáneo. En prensa lo ves al día siguiente, si luego has vendido muchos periódicos o bueno, en internet si has tenido muchos clics. Pero tú en la radio ves si funciona o si se te va. Hay veces que dices, no sé qué ha pasado, si es el tema, soy yo, es el invitado, estos no conectan y dices, pues nada, hemos rellenado tiempo, pero no hemos contado de verdad lo que está pasando. La radio es muy, muy emocional y muy de entretenimiento. Es información, mucha credibilidad y luego entretenimiento te acompaña. Tú estás, no sé, trabajando, haciendo la comida, duchándote, afeitándote, conduciendo y la radio te acompaña. Sí, muy compañera. Cuando vas en el coche, cuando vas Sí, sí. andando. Yo, por ejemplo, era muy escuchante de radio por las noches. A mí las tertulias políticas me apasionaban. O sea, yo por la noche llegar y meterme en la cama o mientras estudiaba o repasaba o hacía mis apuntes y ponerme y ver qué opinaba el uno, qué opinaba el otro, cómo argumentaba esas frases bien hechas, con un vocabulario rico, un vocabulario y una construcción rica, buah, a mí me apasionaba. Muy bien. Oye, y de toda esa gente que has entrevistado o con la cual has intercambiado opiniones, ¿quién dirías que son así los que más te han impresionado o que Bueno, recuerdas con mayor cariño? ahí, uf, Aparte de a mí, cuando me tuviste en tu programa, claro. me tengo que mojar con algún nombre. Sí, sí, aquí tienes que dar nombre. Esto no vale de no, todos son iguales, todos son igual de No. buenos, porque no es verdad, ¿no? Mira, por ejemplo, algún político que yo he admirado en su momento, en su momento. O sea, yo recuerdo entrevistar a Rodrigo Rato, que bueno, cada vez que tú te sentabas frente a él, te tenías que saber bien el tema, todos los datos absolutamente, porque a mí me decía, pero a ver, señorita, usted no sabe qué... Y digo, joder, ya me está poniendo a prueba. Está mirando a ver si me lo sé, me lo he leído y tengo como todos los datos y todas las aristas del prisma. Impresionante. Luego, empresarios... Bueno, Rafael Miranda, que era CEO de Endesa, también tenía en la cabeza la compañía. O sea, todos los datos, Manuel Pizarro también. Y cómo lo contaba, qué pasión, qué valentía, qué defensa cuando recibió la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones, bárbara. Pero luego, o sea, he tenido muchos invitados que yo cuando terminaba la entrevista diría, mira, con este me iba a tomar una cañita, porque han sido divertidos, ágiles, muy ágiles respondiendo y aportándote ideas que tú dices, uy, me ha sorprendido. Gente que no es previsible. Gente que te sorprende porque es inteligente, muy ágil mentalmente respondiendo y luego te sorprende con las respuestas. Te cuenta algo que dices, abre los ojos ahí, bárbaro. Muy bien. Bueno, oye, hemos hablado de, si quieres, toda la parte buena, ¿no? De lo que has hecho y lo que te apasiona. Sin embargo,
pareciese que la radio está siempre en crisis. Entonces, explícanos por qué la radio está en crisis. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué ha cambiado eso que tú has contado inicialmente de que había tertulias y había información y la gente lo escuchaba y lo acompañaba? O sea, ¿ahora qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que la radio siempre ha sido la hermana pobre de los medios de comunicación. Durante unos años ha sido el periódico, era como el medio de influencia por excelencia, donde todos los periodistas de raza querían trabajar en un periódico, eso sí, para elaborar sus temas, para contrastar la información, para tener distintas fuentes y luego contar la verdad después de contrastar. Todo muy cuidado y además los periodistas especializados en economía, en política, en internacional, dominaban los temas, tenían sus contactos y bueno, eran como de total admiración. Luego la televisión, pues muy espectáculo, pero al final la televisión es la que tiene un mayor impacto, la que la gente recuerda más. Tú puedes salir 10 segundos en televisión y la gente se acuerda de ti y puedes estar 20 años en radio y bueno, pues eres una persona totalmente anónima e influyes o tienes menos presencia, yo creo que en la imagen, aunque luego la televisión es muy cruel y muy pasajera. Y yo creo que la radio, o sea, yo lo veía en la facultad, en la universidad, que bueno, trabajabas en radio, pues sin más. Claro, pues ya pero está. eso en realidad ha pasado con todos los medios tradicionales. O sea, hoy en día, tanto la radio como la prensa escrita, como la televisión, han perdido mucha relevancia. Y ya no tienen ese impacto que tenían. Bueno, porque ahora hay muchos más canales, hay muchos más formatos y yo creo que toda la audiencia se ha ido atomizando. Yo pienso que también con la televisión, cada vez menos gente ve la televisión. En mi casa se estropea el televisor y es más preocupante si no hay wifi, entonces tenemos un drama, o si no hay microondas, por ejemplo. Sí. Pero la televisión, o sea, pueden pasar semanas y no encendemos la televisión, no pasa nada. Entonces, ahora hay muchos más canales, muchas más plataformas, tú puedes elegir más, las audiencias se van más a temas de nicho, y luego hay muchos más formatos, mucho más entretenimiento, mucho más ocio. Y bueno, pues ahí la radio, quizás en los que somos más mayores, pues seguimos escuchando radio porque nos levantamos, tenemos el hábito de escuchar la radio y llegar al trabajo con la información más o menos ventilada. Y sin embargo, la gente joven no tiene tanta costumbre de escuchar la radio porque va con el móvil mandando los audios o haciendo los TikToks o viendo a su youtuber de referencia. O sea, hay más medios, más canales y bueno, todo ha cambiado. ¿Y esto cómo ha impactado a los profesionales del sector? Mucho. O sea, no tiene nada que ver. Yo creo que el periodista de hace unos años quizás era un periodista mucho más de nicho, sus temas se los sabía de arriba abajo muy bien, controlaba las fuentes, los datos, el análisis, las repercusiones, sabía estructurar muy bien un mensaje de qué ha pasado, qué consecuencias tiene, cómo ha reaccionado A, cómo ha reaccionado B, qué efectos puede tener en C. Y eran, o sea, las informaciones estaban mucho más escritas, mejor escritas, mucho más elaboradas y más cuidadas desde el punto de vista sonoro también. Importaba muchísimo la calidad del sonido, que fuera muy profesional. Ahora, por ejemplo, como te puedes conectar, sobre todo desde el COVID, con una videollamada, pues hay veces que las videollamadas suenan un poco a hueco, a cero, y no pasa nada. Lo importante es que se conecte y que incluso que se le vea, porque la radio también se retransmite a través de YouTube. Entonces se ha perdido calidad en cuanto al sonido, luego se ha perdido calidad también en cuanto a la creación de ese ambiente sonoro con las músicas, los indicativos, las formas, los tiempos también, y luego también lo que es la comunicación. Ahora yo veo que importa mucho, está pasando, te lo estoy contando, pero yo hay veces que digo, tarda 2 minutos, pero cuéntalo bien. Eso te quería decir, aparte de la parte formal, el fondo también se ha deteriorado. Sí, porque a muchos periodistas ahora se les exige, pues primero que cuando escriben titulen así como muy fuerte, con mucho gancho, con mucho marketing, para que la noticia venda. Porque lo importante es el clic, clic, clic. Yo tengo compañeros que están trabajando y están viendo en una pantallita encima qué noticia es la que tiene más clics,
más visualizaciones, y si su noticia está en el número 5 o 6 durante 3 días seguidos, el redactor jefe le dice, ¿qué está Fue muy pasando? interesante porque yo empecé, cuando llegué a España, trabajaba en McKinsey. Ujú. Yo me acuerdo el segundo día en McKinsey nos dicen, aquí hay que escribir y hablar piramidalmente. Y nos ponían el ejemplo como los periodistas saben de esto y les enseñan a que tú vas a hacer una noticia y la idea principal y después la vas desarrollando. Y claro, hoy en día tú ves la prensa escrita digital, pero no te estoy diciendo los que llaman pseudomedios, aquí nuestro amigo presidente, cualquiera, y hace mucho clickbait. O sea, te pone la típica noticia, la película que Steven Spielberg dijo no sé qué, y bueno, un periodista normal te diría, esta película, y te diría el nombre, pam, 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 pam. Entonces, como que hay una falta de calidad total. Entonces, los periodistas, ¿cómo cazan eso? ¿No? Porque dice, bueno, yo ahora voy a escribir de una manera diferente a como me enseñaron en la escuela que tendría que escribir para coger clics. Porque hay muchas veces también que tienes la obligación de seguir el SEO para que tenga más clics, y entonces, por ejemplo, el SEO promociona o favorece que tú repitas la misma palabra 5 veces, y cuando tú dices, no, es que una palabra debe tener varios sinónimos y tú tienes que mostrar en ese texto tu riqueza de vocabulario y también hacerlo rico y no hacerlo aburrido. Pero no, importa el clic, clic, clic. Igual que ahora también importa hacerlo rápido. Tú, si tienes la noticia, cuéntalo ya. Y no. O sea, tienes que contarlo bien y tienes que contrastar. Y como periodista, tienes que decir la verdad y tienes que llamar para contrastar. Y si te dicen que eso no es así, pues dices, no es así, o me busco otra fuente que me diga que no es así. Pero hay veces que, pues en algunos medios te dicen, no, ya hay que sacarlo, esto va a vender y bueno, ya mañana lo negaremos. Okay. A mí, o sea, eso me duele. Okay. ¿Y cómo afecta esto a la gente del sector? O sea, ¿se ha precarizado? Pues claro, si yo tengo que escribir un artículo bien escrito o tengo que hacer una producción bien hecha, es un perfil de profesional. Pero si yo puedo escribir cualquier cosa y no tengo que comprobarlo y puedo hacer un clickbait, es otro perfil. O sea, ¿esto se ha precarizado el trabajo de los periodistas? Se ha uberizado, sí. O sea, ahora es más a granel. Importa más el número de piezas, o le llaman temas propios, que tú puedas hacer a final del día, que a lo mejor incluso el medio te obliga a hacer un tema propio a final del día, que la calidad de ese tema propio, que realmente hayas utilizado 2, 3 fuentes y que hayas contrastado y que esté bien elaborado. Importa más, o sea, y tú como periodista no puedes sacar una exclusiva todos los días, es que es imposible. Entonces a veces pues lo coges ahí un poco con pinzas, te ves obligados pues por la presión del medio, pero eso se ha uberizado. Y mira, yo tengo compañeros que se han ido de grandes medios a medios más pequeños. Porque dicen, en un medio más pequeño a mí me dejan hacer mis temas, a mí me dejan trabajar. A lo mejor tengo menos visibilidad, a lo mejor tengo menos proyección, pero yo estoy muy tranquilo con los temas que hago y con cómo lo hago, y me voy a la cama con la conciencia muy tranquila. Y a nivel económico, o sea, un periodista que trabaja en El País o una persona como tú que trabaja en Intereconomía, ¿con el trabajo ya está o estás de pluriempleado total? La segunda, de pluriempleado total. Tú te tienes que buscar la vida como Orzogüey, que digo yo. Tú al final lo que te da valor y lo que te aporta libertad económica y también cierta capacidad de aguante, porque es un sector muy precario donde los sueldos son muy, muy bajos, es tener diversas colaboraciones. Yo además pienso que el trabajo es lo que te da valor, que al campo no se le puede poner puertas, y que una de las ventajas que tenemos, a pesar de todo lo que te he contado, es que el contar con distintos canales, con distintos formatos, a ti te da la opción de probar. Yo tengo compañeros que a lo mejor trabajan en prensa escrita y dicen, no, yo solo hago prensa escrita porque siempre he tenido como... Ahí son más influyentes, ¿no? Y son temas más trabajados. Pero yo pienso que un comunicador tiene que aprovechar cualquier medio y cualquier canal y cualquier formato, y que tú te tienes que adaptar y que tienes que aprovechar esa riqueza que tenemos. Tú puedes hacer una entrevista, puedes hacer una crónica rápida, o puedes hacer un reportaje más amplio. Puedes hacerlo en radio, puedes hacerlo en un podcast grabado, o puedes hacer en un vídeo corto o escrito para digital o para papel. Pero tú te tienes que adaptar
al medio y al formato. No puedes decir, no, yo soy de A. Yo entiendo lo que me dices, pero a mí eso me parece una consecuencia de esta espiral no positiva que veo en el sector, ¿no? Porque en teoría, si tú trabajas en un medio como El País o el ABC, pues en teoría eso debería ser un trabajo a tiempo completo que te debería permitir tener una vida digna. Pero lo que entiendo es que hoy en día no es así. No es así. O sea, yo al menos en mi entorno, lo que conozco, si tú trabajas, o a lo mejor son unos pocos afortunados, pero si tú trabajas solo en un medio haciendo una cosa, sobrevives. Ya. No vives. Entonces, en tu caso, por ejemplo, aparte de estar en las mañanas en la radio, ¿después qué haces? ¿Haces apariciones estelares con una compañía que le moderas algo? ¿Cuáles son esos trabajos adicionales? Bueno, yo soy mujer orquesta. Yo soy mujer orquesta y al final, bueno, pues tengo la fortuna de que como llevo muchos años y mucho tiempo, me he especializado más en sector financiero, sector de ahorro, inversión, pues puedo hacerte, pues mira, desde hacer cursos de portavoces, o sea, yo hago formación de portavoces, enseñar a la gente a hablar, a construir los mensajes, a mucho CEO, director general, director financiero, que se le entienda, que conteste ágil, rápido y con cierto gancho, un poco sexy, y que sepa esquivar un poco las preguntas complicadas, ¿no? Y no entre al trapo ni ponga en apuros a su empresa, pues hasta moderación de eventos, de mesas redondas, de comidas con empresarios y a lo mejor gestores, inversores profesionales. Yo ahí aprendo muchísimo y me llegan nuevas ideas, nuevos contactos, nuevas formas de enfocar también los temas luego en la radio. Todo se retroalimenta. Pero también puedo escribir crónicas, piezas con un carácter más de educación financiera. Puedo moderarte un webinar. Pues, como digo yo, el tiempo juega a favor, el trabajo suma. Y al final, pues, es abrir puertas y no cerrarte a nada y que tu trabajo, el rigor y la honestidad te acompañen. Muy bien. Oye, tengo dos preguntas más así complicadas del oficio periodístico en general, ¿no? El primero es el tema de las afiliaciones. Entonces, los que no estamos en los medios, lo que pensamos es lo siguiente. Hay medios de derecha, hay medios de izquierda. En los medios de derecha, no sé, ponemos medios de izquierda, Televisión Española, totalmente. Sánchez. Entonces ahí va a haber un montón de periodistas de Sánchez y van a tener a un hermanito tonto, que es el de derecha, que va a estar ahí para que le den palo. Los medios de derecha va a ser al revés. Van a tener uno ahí de Podemos, pero que es el de Podemos tonto. Sí. Entonces, pareciese que está totalmente politizado y que los periodistas tenéis que ir marcando una tendencia, por lo menos política, que es muy evidente. Porque eso parecía estar en contra de lo que sería ser un periodista. Bueno, o sea, hay periodistas también de opinión, entonces tú te puedes poner la gorra de opinador. No de contar una historia y de contar una noticia de qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado y qué consecuencias tiene. Cuando tú te pones a opinar, lo puedes hacer en un medio escrito, escribiendo una tribuna de opinión, o en una televisión, participando en una tertulia, o en un programa de radio, pues comentando un editorial. Pero ahí tiene que quedar claro que es opinión. A mí sí que, o sea, me raya mucho cuando unos son como muy, muy radicales y por sistema siempre defienden una cosa, una idea. O sea, yo creo que los periodistas también tenemos que escuchar mucho, analizar y tener la mente abierta y hacer mucha autocrítica. Pero bueno, creo que también es fácil polarizarse, sentirte ahí como un poco marcado porque saben de qué picojeas y qué es lo que opinas. Pero yo, o sea, soy más de la opinión de, oye, que quede muy diferenciado en prensa, en televisión o en radio qué es información y qué es línea editorial. Y ya en la línea editorial sí que puedes posicionarte de un lado o de otro, pero siempre argumentado y siempre bajo ese cajón de línea editorial. No tú despotricar y dar tu opinión continuamente. Lo que pasa es que, o por lo menos lo que percibo yo, es que las noticias, con el lenguaje y con lo que se quiere decir, cambia según la línea política en teoría del medio. Entonces se puede estar dando una noticia que tiene distintos matices dependiendo cómo la comentes. Y claramente unos la comentan de una manera y otras de otro, siempre. Pero la noticia será noticia y más en economía.
O sea, Ujú. ahí hay Economía una es cosa. menos complicado, sí. En economía es más fácil porque si una empresa ha aumentado el beneficio en un 23%, ha aumentado el beneficio en un 23%. Tú puedes decir que ha superado expectativas o tú puedes decir que ha crecido un ambicioso 23% y ponerle algún adjetivo, ¿no?, para calificarlo como que ha sido un éxito, que está muy bien, o decir pues un modesto 23% porque se esperaba un 40 y pico, pero al final el dato te avala y está ahí. Tú eso no lo puedes cambiar. Igual que, imagínate que se publica el dato de inflación y dices, la inflación ha subido 2 décimas. Luego tú ya puedes ponerle el calificativo que quieras, pero ha subido 2 décimas. Yo creo que ahí los periodistas de información económica estamos más protegidos por una realidad, por un dato y también por una regulación, porque las empresas no pueden mentir. Las empresas cuando cuelgan sus resultados empresariales en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tienen que decir la verdad. Luego tú puedes interpretar o cogerte de esos resultados la parte negativa o la parte menos buena y la parte más buena. Puedes hacer una lectura, pero tú ya estás interpretando ahí los resultados, porque los resultados son unos. Yo creo que ahí los periodistas de información económica estamos más a resguardo de la opinión o de sentirnos utilizados o vapuleados o manipulados. Está claro. Y el tema del poder económico, ¿cómo influye en los medios de comunicación? Mucho. ¿Sí? Sí. Mira, yo hay algo que a mí me duele mucho. Yo creo que los periodistas siempre han tenido mucha voz en las mesas de redacción. En la redacción un periodista decía, es que esto es verdad, es que esto lo he contrastado e iba a misa. Aunque estuviera en vilo un contrato de un gran anunciante. Sin embargo, ahora creo que en muchos periódicos importa más el acuerdo económico anual de grupo, de la empresa que hace la publicidad, que la verdad. Yo entendía que esto estaba separado, ¿no? Que tenías como el director editorial del medio y después tenías la gente el presidente o no sé qué que se ocupan del negocio. Eso ya no es así. No está En tan algunos separado. medios sí y en otros medios no. Okay. Claro, tú tienes que ser ahí lector informado para saber si, por ejemplo, en la portada de un periódico viene la noticia de una empresa que dices, ¿y esto a qué viene? Por ejemplo, los lunes. Suele pasar los lunes que Pues me voy dices, a fijar. los lunes no hay mucha noticia así empresarial y qué casualidad que de esos resultados que se publicaron hace 3 semanas, hoy me cuentan cómo les ha ido la venta online. No es nada nuevo. Eso estaba en los resultados, pero hoy lo cuentan porque a lo mejor hay el acuerdo de cada X lunes por una portada dedicada a esa compañía. Yo creo que hay mucho medio sometido al poder económico. Entendido. Oye, una más de estas de las difíciles, después retomamos con... y esta es una a mí personal, ¿no? O sea, yo veo, como ya te he contado, yo quería estudiar periodismo y no me dejaron y tal. Entonces yo a veces veo, y lo voy a decir aquí muy abiertamente porque lo voy a decir yo, no tú. Yo veo periodistas presentando La Isla de las Tentaciones. O sea, tu rol como periodista es manipular unos chicos que están ahí para no decirlo de una manera soez, para que se acuesten entre ellos y sean infieles a sus parejas. O sea, yo a veces mi mujer lo pone y yo le digo, pero esto es un periodista. O sea, yo digo, ¿cómo le dices a tu madre que fuiste a la escuela de periodismo para hacer esto, no? O sea, yo no sé. Sin embargo, entiendo que estos ganan más, ¿sabes? Y que tienen mucha autoridad, pues están en la televisión y están en el faranduleo y tal. Entonces, no sé. Vosotros los periodistas, ¿cómo veis esto? Hombre, es que a mí me cuesta llamar periodistas a muchos de estos que aparecen en programas que son puro espectáculo y puro entretenimiento y puro, es que no sé, raya ya, no sé si lo moral. O sea, yo con este tipo de programas me asusto de qué es lo que gusta a nuestros jóvenes, qué es lo que están viendo y quiénes participan en este circo, porque es un auténtico circo mediático. Así que creo que muchos de los que participan no son periodistas. Y yo te digo que de información económica, que lleven finanzas, empresa, no hay ninguno. A lo mejor que hayan llevado algo de política, pero no sé. Yo creo que esto es pan para hoy, hambre para mañana, que tiras piedras sobre tu tejado, que golpeas tu credibilidad, tu buen hacer y que no todo vale. Eso no le llames periodismo, ¿eh? Pero todo debe ser complicado, ¿no? Porque si tú estás en una situación de pluriempleo, corriendo de un lado para otro, y de pronto te dicen, mira, te voy a poner aquí en esta cadena a presentar el Gran Hermano VIP,
Y después tú te lo montas y dirás, esto es la sociedad española. No, este es el gran hermano que, vamos, no tiene nada de experimento social, ¿no? Pero dicen, y aquí vas a ganar. O sea, es que yo veo la complicación, ¿no? Hombre, Y la ahí eres tentación. tú el que debes decidir si aceptas o no aceptas, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Yo creo que no todo vale por la pasta, porque eso puede ser, como digo, pan para hoy, pero a largo plazo tu credibilidad, tu seriedad, cuando llamas a una fuente, cuando enfocas un tema, cuando te leen, Sí, eso puede hacer mucho daño. Tienes que tener cuidado porque es una línea muy fina ya no que puedes si volver, la ¿no? atraviesas, pues lo más seguro es que no. Y te Vale. juegas mucho y no vale todo por la pasta. Muy bien. Venga, oye, vamos a volver para ir cerrando la parte positiva. Entonces, ¿qué te tiene a ti contenta, emocionada hacia el futuro con la radio, con lo que estás haciendo? ¿Qué ves en la radio? Porque sigues en la radio. Si no vieses cosas positivas, a pesar de todas las dificultades que hemos hablado, pues no seguirías aquí. Y yo te veo muy apasionada. Entonces, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, a mí me encanta la radio. Como te decía, es un medio caliente. O sea, tú estás haciendo el programa, tú estás haciendo una entrevista y tú ves si funciona o no funciona, si hay ritmo, si hay conexión, si está llegando o no está llegando, si en la entrevista hay conexión, te miras a los ojos y dices, me lo estoy pasando pipa, y esto al final lo transmites porque la radio es muy, muy de emociones. Y luego creo que también la radio está viviendo ahora pues un momento un poquito más dulce. Yo siempre digo que la radio ha vivido varias revoluciones. Tenemos la radio, pues más de radionovelas, la antigua, la que escuchaba mi abuela, mi madre cuando era pequeña. Luego la radio muy informativa. Luego llegó la radio temática con la radio económica, la radio deportiva, que yo creo que han logrado sobrevivir. La radio musical fue toda una revolución entre la gente joven. Madre mía, todavía lo seguimos escuchando y nos encanta. Hay numerosos canales y bueno, a mí lo de la radio musical me encanta y creo que fue una revolución. Y ahora yo creo que estamos en la revolución de la radio a la carta, de los podcasts. Hay mucha gente que ha descubierto la radio. Es otro tipo de radio, quizás más nicho, quizás una radio más elaborada, donde se vuelven a buscar los invitados con esa minuciosidad, donde buscas las sintonías, los textos, las presentaciones, haces tus cortes, tus miniaturas, ¿no? Entonces, es otra vez volver a la radio artesanal y al mismo tiempo llegar a otro tipo de personas. Personas que a lo mejor están interesadas pues, por el deporte, por las historias de terror, por la historia, y se apasionan, se enganchan, y yo sé que van a hacer deporte más por el podcast que por hacer deporte y quemar calorías, o que se ponen en el coche y por la mañana quizás escuchan radio para saber cómo va el día, pero el resto eligen qué quieren escuchar, a quién quieren escuchar y de qué quieren. Pero ¿tú crees que un podcast como de este estilo, pues un podcast económico principalmente, de negocios, esto se podría programar en una radio? Pues claro, esto es... yo tengo mi línea editorial y traigo a quien yo quiero y son todos aparte recomendados por gente que estuvo antes y hay un episodio que dura media hora y después hay otro que dura 55 minutos. O sea, esto se podría programar en una estación de radio. Bueno, yo creo que en las estaciones de radio, como dices tú, el tiempo importa. Tienes que cuidar mucho las duraciones y también a los invitados, porque la radio es más actualidad, es lo que está pasando. Yo creo que el podcast ya vas a temas que te gustan mucho o a temas más de formación, de educación o temas como mucho más nicho y donde tú le dedicas el tiempo. Porque tiene mucho de pasión. Y lo que es radio está más pegado al directo, a la actualidad, a lo que está pasando. Son formatos más cortos, más rápidos, más ágiles, menos cuidados ahora también. Entendido. Oye, y si tú miras para atrás cuando tu papá te dijo, no, ¿qué vas a estudiar? Estudia Derecho. ¿Volverías a ir por este camino o irías por otro? No, yo no. O sea, a mí me gusta mucho la radio, pero creo que me gustan otras muchas más cosas. Por ejemplo, mira, me acuerdo mucho de mi padre que me decía, Susi, haz Derecho. Yo haría Derecho muy enfocado a las finanzas. Me encanta. Y es que además me lo pasaría pipa. Ahora que entrevisto a muchos abogados, veo que el sector financiero es de los más regulados del mundo mundial, que además es una regulación que está viva ahora con todo el tema de los activos
activos digitales, de la tecnología blockchain, del sandbox. Uf, me parece que es apasionante. Por ejemplo, derecho sí que me gustaría, o a lo mejor algo de economía, de finanzas corporativas, porque tengo ahí como esa laguna, ¿sabes? Yo sé contar las cosas, yo sé como los mimbres, sintetizar, preguntar, pero hay veces que me falta el fondo. Y me parece que la economía es tan social, pues como la radio. Bueno, pues menos mal que no estudiaste Derecho porque no hubiéramos perdido tus programas. Así que, oye, y una más. Pues aquí juego con ventaja porque otro día estábamos hablando. Sé que vino tu hija y te dijo, mamá, yo como que voy a estudiar periodismo, comunicación. ¿Qué le dijiste? Que no, que en mi casa estaba prohibido. Le dije, primero haz una carrera como Dios manda, primero escoge o una ingeniería o un ADE, algo de más financiero, más económicas. También a ella se le dan muy bien las matemáticas y nunca había mostrado pasión por la radio. O sea, yo en mi casa, mis hijos dicen, pa, pero si tú vas, te pones ahí frente al micrófono y no haces más que hablar y escribir por el ordenador. Dices, está chupado. Entonces, como no he visto tampoco esa pasión en mis hijos de nunca, ni de escuchar la radio, ni nada, pues yo en mi casa le dije a mi hija que no, que en mi casa periodismo estaba prohibido, que les dejaba si era la segunda opción, pero que la primera dentro de mi casa y con mi presupuesto no. Eso es lo que me dijeron a mí cuando quería estudiar periodismo. Una periodista me dijo, primero estudia una carrera de verdad. A mí eso se me quedó así un poco, me dio Claro. shock. Yo le dije primero una carrera de primera. Exacto. Y luego ya periodismo o lo que tú quieras. No, hay cosas que no cambian. Susana, mil gracias por venir. Ah, no, me lo he pasado Un muy honor. bien. Bueno, ¿sabes qué? Te admiro, que te Te sigo. lo agradezco. Que yo cuando salgo y me pongo la zapatilla, mi motivación no es calzarme las zapatillas y ponerme ahí a caminar, sino escuchar tu próximo episodio y a tus invitados. Lo haces muy fácil y bueno, me encanta. Soy súper fan, la número 1. Te agradezco. Oye, para terminar, que como en España sabrás, la pregunta final es, si tú reflexionas en este camino que nos has contado, ¿tú crees que el éxito que has tenido se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? Talento innato no. O sea, a lo mejor podría tener un poquito de talento, pero no. O sea, yo creo que se ha juntado con que he trabajado y sigo trabajando muchísimo y al mismo tiempo la suerte ha golpeado a mi puerta, pero la suerte no ha llegado mientras yo estaba tumbada en el sofá esperando a ver si aparecía el milagro, la tecla que tocara el punto acertado. Yo creo que la suerte llega y te pilla trabajando. Es así, se busca. Yo a mis hijos les digo, hay que abrir puertas en esta vida, no puedes esperar a que te llegue el momento, la inspiración o la carrera adecuada, el profesor estupendo o la entrevista fenomenal. No, hay que buscarlo.